tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué le parece a usted un día más de asueto? Sobre todo en este país que es quizá entre los 5 más importantes del mundo en materia de riqueza para sus habitantes. México puede darse el lujo desde el 12 de diciembre prácticamente hasta el Día de la Candelaria ahora e incluso ahora el 5 de febrero para tomarla con calma. Usted sabe, pues, le repito, que México supera a países como Alemania, que le gusta a usted Corea del Sur, también Taiwán, en el sentido de que no necesitamos trabajar mucho. Tenemos suficiente riqueza y una altísima calidad de vida para llevárnosla, como dice la canción, suavecito. En ese suavecito disfrutemos hoy un aniversario más de la promulgación de la Constitución que nos rige. Recuerde usted que el 5 de febrero del año 1917 en la ciudad de Querétaro, en el Teatro de la República, ahí se celebró, vamos a ponerlo así, la ceremonia, con la cual un documento que llevó días discutirla, particularmente 2 o 3 artículos críticos de la misma, para darnos un documento, la Ley Suprema, que en principio se pensaba, ilusos que eran los constituyentes, que iba a darnos las bases para construir un México próspero, equitativo, democrático y con un futuro luminoso en el concierto de las naciones. La verdad es que nada de eso es cierto y prácticamente en todo lo que soñaron o con lo que se ilusionaron los constituyentes, sigue siendo eso, una ilusión. Esto no quiere decir que México no haya avanzado, que no haya logros, evidentemente los hay. Aquel que intentare siquiera negarlos estaría mal de la cabeza. México evidentemente ha avanzado, ha crecido en términos económicos, le ha dado a sus habitantes una serie de satisfactores que vale la pena señalarlos en materia educativa, en materia de salud, en el incorporarse a las grandes corrientes del comercio internacional, somos actores importantes en la globalidad. Sin embargo, hay 2 aspectos donde nuestra clase política ha quedado a deber. Y me voy a concentrar específicamente en esos 2 temas que corresponden a 2 de los artículos de nuestra Constitución más importantes porque tienen que ver de manera directa con el crecimiento económico. Uno es el artículo 27 que, por decirlo de alguna manera, soporta todo lo que tiene que ver con la explotación de la tierra, el campo mexicano en sus variantes agrícola, forestal, ganadera, silvícola, etc. Y el artículo 123 que tiene que ver con todo lo que llamaríamos de manera genérica lo laboral. ¿Qué es lo que tenemos hoy en esos 2 artículos que fueron quizá la expresión más acabada de una brillante idea social, casi una utopía social en el año 1917? Esos 2 artículos que, como dije, resumen de una manera clara e importante la visión casi utópica de los constituyentes, hoy se han convertido en los 2 grandes obstáculos aparentemente insalvables para que el país avance, para que la economía mexicana crezca. El artículo 27 de nuestra Constitución, en su fracción 15ª, establece una serie de limitantes en cuanto al tamaño de la explotación agrícola o ganadera, silvícola, etcétera, se refiere, que si bien en el año 1917, tenía cierta justificación, 100 años después es un absurdo. Eso de decir que un mexicano o una persona no puede poseer más de 100 hectáreas de riego o 200 de buen temporal, etcétera, las limitaciones que pone esta fracción que mencioné, la 15ª del artículo 27, es un ridículo completo frente a lo que priva en países con los cuales competimos en materia agrícola.
Tome usted el caso de Brasil. En Brasil hay explotaciones agrícolas y ganaderas en este momento donde la empresa propietaria posee cientos de miles de hectáreas. Cientos de miles de hectáreas. Si usted se va a Argentina, encontrará explotaciones agrícolas que se dedican a la producción de granos, sean cereales u oleaginosas, específicamente trigo y soya, donde familias que se han dedicado a la agricultura desde hace 5, 6 o más generaciones poseen decenas de miles de hectáreas en lo que allá se conoce como estancias. Si nos vamos a Canadá o a Estados Unidos, la comparación todavía nos deja en peores condiciones. En Estados Unidos usted encontrará empresas agrícolas que, si bien no poseen la tierra, pero comercializan la producción de un conjunto amplio de farmers, de agricultores, que entre todos ellos suman quizá 1 millón o 2 millones de acres. Como se puede dar cuenta usted, esa limitante, la fracción 15ª del artículo 27, impide no solo dar seguridad jurídica a quien explota una superficie mayor que esas 100 hectáreas en riego o en ganadero, las hectáreas suficientes para 500 unidades animal, etc., sino que además no podemos llevar capital, tecnología, no podemos modernizar el campo por la inseguridad jurídica que representa en su visión conjunta e integral el artículo 27, tal y como está hoy redactado. En el caso del 123, ahí la cosa es peor. Las rigideces que están presentes ahí en ese texto impiden una verdadera movilidad del recurso de la mano de obra, de la liberación de mercados laborales, y solamente genera una gran corrupción. Este artículo, pues, es, igual que el 27, un gran obstáculo para la modernización de los mercados laborales en México. ¿Y qué han hecho nuestros legisladores al respecto? Prácticamente nada. En algunos casos cambios cosméticos, pero básicamente aquello que ya era una utopía hace 101 años, hoy es una soberana tontería y, para decirlo más claro, una estupidez ante la nueva realidad económica en el mundo. ¿Qué le parece a usted si empieza usted a pensar un poquito en lo que representa la Constitución tal y como está hoy redactada, después de más de 700 reformas que le han aplicado nuestros legisladores, la clase política, hablando en términos generales, que la ha convertido en un monstruo, en un adefesio casi irreconocible? Pero al final de cuentas es la ley suprema, la Carta Magna o el documento fundacional de México a partir de 1917. Que grandes ilusiones se fincaron en ese texto y hoy más bien representa el principal obstáculo al crecimiento, a la liberalización de muchos mercados y a llevar específicamente al campo mexicano tecnología y capital. Espacio donde viven los más miserables entre los miserables de este país, y no hay quien le tire un lazo, como coloquialmente se dice, a ese olvidado campo mexicano. Muchas gracias.